¿Hay superfinal? Sí, finalmente hay superfinal. ¿Pero dónde? En Madrid. En Madrid. Nada increíble que una superfinal Boca-River se haga en Madrid. Pero bueno, esta es la noticia, es por eso que está con nosotros Gastón Riquelme, nuestro abogado. ¿Por qué? Porque vamos a mirar todas las sanciones y prohibiciones que se estarán dando en lo que será esta superfinal en Madrid, el final del Boca-River. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y sí, vamos a hablar del tema del Real Madrid. Me siento como un periodista deportivo. Increíble. Pero tenemos que hablar justamente de las sanciones que van a haber, sí. Más allá de, bueno, de lo que ocurrió el sábado, el 24 de noviembre, que estuvimos hablando incluso acá en la columna, con los hechos de violencia que ocurrieron cerca del estadio de Núñez, del estadio River Plate. Sí. Más que nada para que la gente sepa, sobre todo la gente que va a viajar y los que no van a viajar también por curiosidad, cómo se rige esto en materia legal en España, ¿sí? Si ocurrieran hechos similares, ¿no? Comparar un poco, ¿no? ¿Cómo son las medidas que se toman para un partido en Madrid, en Europa? ¿Cómo son las medidas que se toman para un partido en nuestro país? A ver, que un reflejo ya lo tuvimos este 24 de noviembre, donde en las calles alrededor de lo que es el Estadio Monumental, en donde se iba a jugar el partido, se podía hacer cualquier delito directamente, parecía tierra de nadie, ¿no? Exactamente, parecía tierra de nadie. De hecho, la consecuencia de esto fue que se detuvo a 30 personas, que a las pocas horas después se las liberó. Lo cierto es que se le inició un proceso penal a estas personas, pero al día de hoy todavía no se sabe quién es la persona que lanzó la piedra que pega en el vidrio del micro de Boca Juniors y le provoca lesiones a los jugadores que viajaban adentro de él. Esta misma situación, si llegara a ocurrir en el caso de España, en el Estadio Bernabéu del Real Madrid, donde se va a realizar este evento, que es la final de la Copa Libertadores, va a tener sanciones importantes. En España no se maneja igual que en Argentina, más allá de que tenemos un código civil muy similar al código español. Nuestro código civil se basa en el código español y en el código francés. Tenemos similitudes. En España lo que tenemos es Pero hay que ver cómo se aplica. Exacto, bueno, se aplica de otra manera también, eso es cierto. Pero en España tenemos una comisión en el área deportiva, la Comisión contra la Violencia, Xenofobia y Actos de Racismo en el Deporte, que podríamos equiparar con el INADI de acá, entre comillas, porque el INADI solamente emite un dictamen y no tiene fuerza judicial. En cambio allá en España sí tiene fuerza judicial esta comisión. Y lo que prevé, y lo más notorio e importante, son las sanciones que aplica esta comisión, que van desde sanciones leves, graves a muy graves, y tiene importantes sumas de dinero que van a tener que pagar las personas que cometan actos como los que ocurrieron el sábado 24 de noviembre acá en Argentina, en Buenos Aires, como si ocurrieran actos leves también, ¿no? Como por ejemplo, es increíble que este papelón se haya trasladado a Europa. A ver, todos los medios internacionales estuvieran viendo esta vergüenza que se vivió el 24 de noviembre, cuando en un partido de fútbol que debería ser algo bueno, algo para compartir en familia, entre amigos, algo que no tiene que llevar a violencia impresionante como la que se vivió alrededor del Estadio Monumental, se traslade ahora un partido a Madrid como una medida de seguridad, ¿no? Increíble. Pero en el equipo de M20 preparamos dos placas con todos los datos con respecto a sanciones y prohibiciones que se estarán llevando adelante en el marco de lo que será esta superfinal en el estadio del Real Madrid. Vamos a ver en pantalla, si las tenemos, ahí estamos viendo, estos eventos deportivos tienen ciertas sanciones, y son estas: infracciones leves, por ejemplo, de 150 a 3.000 euros. ¿Cuáles serían esas infracciones leves? Bueno, las infracciones leves son consideradas por la comisión, por ejemplo, tener alguna discusión, alguna pelea, estamos hablando leve, ¿no? Algún intercambio o ingresar en el campo de juego, por ejemplo, es considerado una infracción leve. Ya cuando hablamos de infracciones graves, ya estamos hablando de agresiones importantes, por eso las multas van de 3.000 a 60.000 euros. ¿60.000 euros? 60.000 euros. Impresionante. Al cambio nuestro es muchísimo dinero, dinero, y tenemos muy graves de 60.000 a 650.000 euros. ¿Cuáles serían las graves? Las graves serían, por ejemplo, tener una pelea. Hay casos que ocurrieron en España hace 2 semanas, por ejemplo, una persona que tuvo una pelea con un guardia de seguridad, se le aplicó una multa de 60.000 euros. ¿Y tirarle piedra y botellas a un colectivo? Bueno, eso entraría directamente en muy graves y se estima más o menos, no tenemos a comparación hechos similares en España porque esto no ocurre, hay otra cultura y además están estas sanciones que evitan que cualquier persona se anime a hacer algo de eso, pero se estima alrededor de 90.000 euros, estamos hablando de más de 4 millones de pesos para una persona que haga algo de esto, ¿no? Más la expulsión del país. Más la expulsión del país y la prohibición de ingresar en estadios, que en Argentina existe también,
Pero bueno, en este caso también la tenemos acá como una posibilidad de expulsión del estadio y que, bueno, del país y también la expulsión del estadio. Ahora, aquellos que fueron a ver el partido, que el 24 de noviembre se acercaron a la cancha de manera pacífica, realmente como un partido de fútbol tranquilo, realmente una tristeza enorme. A ver, porque esto lo va a pagar quien tenga para pagarlo. Exacto. Bueno, esto lo va a tener que pagar la persona. Si hay alguna persona que comete esto, seguramente se va a tener que someter a las leyes españolas. El viaje, la entrada. Exacto. A ver, los viajes triplicaron el precio de los pasajes a Madrid. Escuchen esto, los triplicaron. Y después una entrada en la reventa puede costar hasta 3.000 euros. Sí, igualmente la reventa sería entre comillas porque se maneja de otra forma esto. Esto se publicó por un sitio web y solamente se podía acceder a las entradas a través de ese sitio web. De hecho, los propios socios del Real Madrid españoles... Es decir, no va a pasar todo esto de las entradas que pasó acá. Es muy difícil que ocurra porque las acreditaciones son a través de una aplicación móvil que van a presentar para poder ingresar. Se tiene que utilizar el DNI para poder retirar las entradas. Perfecto. Y, por ejemplo, los socios que son del Bernabéu van a poder ingresar. Se habilitaron 7.000 entradas y se agotaron, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que está muy interesada. Exacto, está muy interesada en asistir a este evento. Pero sí, lo que se busca con estas sanciones es disuadir justamente hechos de violencia. Y tenemos que hablar, o sea, hablamos de las sanciones en dinero, pero también tenemos una ley penal que es muy similar a la de acá, o sea que si una persona intenta, por ejemplo, ocurrió un caso en España donde un hincha apuñaló a otro, se le aplicó una sanción de 100.000 euros y a su vez el proceso penal por intento de homicidio, ¿no? Por tentativa de homicidio, que acá en Argentina lo que existiría sería una tentativa de homicidio si es que encontramos al que lo apuñaló, porque acá no podemos encontrar ni siquiera al que tiró la piedra en el micro, pero no tendríamos ningún tipo de sanción pecuniaria, ¿no? En este caso tenemos una multa importantísima, de hecho, incluso por pegarle solamente a un guardia de seguridad, que acá muchas veces ocurre, tenemos una multa de 60.000 euros, ¿no? Carísimo. Bueno, a ver, mucho por aprender, esto deja mucho por aprender, claramente, más que nada para el ámbito del fútbol. A ver, que el partido se haya trasladado, a ver, para los que actuaron de buena manera, que ya te digo, los que no fueron violentos, realmente es una tristeza que se traslade el partido a Madrid, un lugar que los que no tengan manera de pagarlo es imposible ir a verlo, una super final como esta. Pero hay prohibiciones también, porque estas son las sanciones. Hay prohibiciones para estar atentos a antes del partido, esta ley de prohibiciones en el estadio, por ejemplo, bengalas consideradas armas están prohibidas. Y veíamos una madre acá intentando ingresar a su hijo de 6 años con bengalas en el cuerpo. Es importante esto porque equipara la ley española a las bengalas con armas. O sea que es considerada una persona que entre con una bengala, con un petardo, con cualquier aparato explosivo, lo considera como si estuviera portando un arma cargada y lista para disparar. O sea que es muy grave entrar con una bengala dentro de un estadio. Por supuesto, bebidas alcohólicas y drogas está prohibido. Ahí me quiero detener. En bebidas alcohólicas no pueden ingresar habiendo consumido bebidas alcohólicas. No pueden ingresar alcoholizados. ¿Eso pasa acá? Supuestamente, en teoría, y tenemos que hablar nuevamente entre comillas, deberían no poder ingresar dentro del estadio personas que se encuentran alcoholizadas porque pueden poner en riesgo a terceros. Obviamente hablamos siempre entre comillas porque la gente nos está mirando que va a la cancha va a decir, pero si esto es imposible de controlar, acá pasa todo el mundo, hay gente drogándose dentro del estadio, pero bueno, la realidad es que en España es una realidad totalmente diferente a la nuestra. A ver, es impensado que en España se le arroje botellas de alcohol. Es impensado y en el caso de que ocurra se aplica estrictamente las multas que estábamos viendo recién y se sigue un proceso penal de verdad y hasta las últimas consecuencias a las personas que estén dentro del estadio. Y otra cosa que es muy llamativa, que lo tenemos acá en lo último de la placa, es que están prohibidos todo tipo de cánticos o cantos que hacen las hinchadas. Eso es increíble. Que sean racistas o que inciten a la violencia. Incluso no pueden ingresar ni con pancartas, ni con banderas, ni con nada que incite a la violencia. A ver, que no ingresan con nada directamente. No, la camiseta y ya está. Esto justamente hace unos años cuando se empezaron a ver los partidos en España y todo, mucha gente se reía de los cánticos que tienen los españoles porque decían que las canciones eran medias pavas, ¿no? Dentro de todo, y no eran comparadas con las que eran de acá. Bueno, justamente la razón es esto, que están prohibidos los cánticos racistas y que inciten a la violencia. A ver, no sé quiénes son más pavos. Exacto, bueno, si se ponen a cantar similar a como cantan a las hinchadas de acá, con todo ese fervor que tienen y muchas veces con comentarios xenófobos. Una cosa es la pasión. A ver, una cosa es la pasión, otra cosa es cuando ya se lleva a un extremo de violencia. Eso yo creo que ahí hay que separar las cosas, porque a ver, uno puede tener mucha pasión. El argentino, a ver, el fútbol es algo impresionante realmente en nuestro país, pero tiene sus límites, ¿no? Exacto, bueno, pero en el caso de que ocurriera esta situación en España y tuvieran cánticos o canciones que inciten a la violencia o que sean racistas con respecto a la otra hinchada, podrían enfrentar sanciones leves que van
de 600 euros a 3.000 euros. O sea que por eso es que vemos muchos españoles cantando a veces cánticos que no tienen sentido, que son muy simples, que nosotros los vemos y muchas veces nos reímos. Bueno, nos reímos, pero justamente tienen una multa de 3.000 euros. O sea que es para pensar por qué cantan de esa manera. A ver, todas estas medidas ya estaban establecidas en Europa, en cada una de las medidas que se toman para los partidos. ¿Hay alguna medida que se haya tomado de última? ¿Alguna medida que se haya hecho extra en las últimas horas, en el momento en que se conoció que River y Boca iban a jugar en Madrid? Bueno, como medida extra se reforzó la seguridad en el estadio, se sabe, o sea, lo que ocurrió acá en Buenos Aires, sobre todo en la cancha de River, con el tema de estos incidentes, se conoció en todo el mundo, o sea que están al tanto de la situación y seguramente reforzaron toda la seguridad, pero... Bueno, un tema que incluso nada más y nada menos, haciendo un paréntesis, abarcó la atención de los periodistas, incluso se nombró en la cumbre del G20. Exacto, exacto. Fue algo que fue muy hablado, de hecho, porque teníamos muy cerquita el G20 y había miedo cómo se iba a manejar la situación de seguridad si no se podía controlar esto el 24 de noviembre. Afortunadamente el G20 se desarrolló normalmente, no ocurrieron los incidentes que hubo el 24 de noviembre, pero sí se está al tanto de la situación y se reforzaron los controles de seguridad y sobre todo el ingreso al estadio para controlar de que nadie se pueda colar, como intentaron acá hacerlo, y que todos tengan su entrada. Y este tema de la reventa también está bastante discutido de que no se pueda realizar, ¿no? Así es, Gastón, clarísimo, ¿no? Así que, bueno, a prepararse en casa o aquellos que viajan, atención, las cosas cambiaron ahora, ¿no?